Están entre nosotros hace millones y millones de años. Hay de todos los colores, tamaños, formas y hacen referencias a ellos en juegos, series y canciones. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva. Los pueden drogar, alimentar y matar. Falleció luego de haber consumido un hongo silvestre, un hongo letal. Hoy, en Historias Innecesarias, hongos, hongos y hongos. Quizás por jugar al Mario o por acordarnos de las casas de los pitufos, cuando pensamos en hongos pensamos en esto, esto, esto o esto. Pero eso que vemos, a lo que de ahora en adelante llamaremos Z, es solo el fruto, una ínfima parte de un maravilloso e inmenso mundo. El hongo en realidad es una red interconectada, un tercer modo de vida. Cuando la información era escasa y solo se lo reconocía por la Z, se lo relacionaban erróneamente con el mundo vegetal, por sencillamente crecer en el piso y no moverse. Incluso antiguamente se los conocía bajo el para nada grotesco apodo de los hermanos pobres de las plantas. Pero no son plantas y tampoco son animales. Es un reino completamente aparte que incluso está más cerca del reino animal que del vegetal, ya que no hacen fotosíntesis, sino que se esparcen por el suelo comiendo todo lo que pueden a su paso. Y por eso digo que la Z es solo una pequeña parte del hongo, porque el hongo en sí está bajo tierra y se conforma por muchísimos filamentos llamados hifas, que todas juntas forman la palabra más importante de este video, el micelio, el cuerpo del hongo. Solo para que te des una idea, esos filamentos son tan finos y largos que debajo de la suela de un zapato puede haber unos 500 kilómetros de micelio. Es el encargado de extenderse por el suelo formando una red muy compleja que no solo permite la expansión del hongo, sino que también se relaciona con su entorno. Si bien esas relaciones son muy diferentes dependiendo del hongo, podemos mencionar dos principales. En primer lugar, el micelio de los hongos descomponedores, es decir, el micelio de hongos que comen cosas muertas, producen enzimas que desintegran la materia orgánica muerta y permiten liberar nutrientes que les sirven a las plantas, a la tierra y al planeta entero. Sin estos hongos, los bosques casi no existirían y todos los nutrientes quedarían encapsulados en la materia. En otras palabras, los hongos comen muerte y crean vida. El otro tipo de red es una alianza entre las plantas y los hongos. Esta asociación se llama micorrizas. Son los pelitos blancos que ves cuando sacas una planta de su maceta y la pones en otra. El hongo siempre se va a aprovechar de la savia que produce la planta con la fotosíntesis y la planta recibe una mejor absorción del agua, de sales minerales y aumenta sus defensas contra parásitos o bacterias. En los grandes bosques, las hifas abrazan a la raíz de los árboles, encuentran la manera de penetrarlas y además de beneficiarse mutuamente, el hongo conecta a muchos árboles entre sí a medida que va creciendo y les permite comunicarse y enviarse señales de peligro. Es una red que trafica todo lo que el bosque necesita. Igualmente, cabe destacar que en noviembre de 2022, en un artículo del New York Times, donde se entrevistó a varios científicos, se llegó a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para afirmar que se pasaba tanta información por el micelio. Sí, existe una cooperación entre árboles y hongos, pero no es del todo correcto reducirlo a esa explicación. Los líquenes son otro ejemplo de esta unión hongo-planta. En este caso, es la asociación entre un hongo y un alga. La parte del hongo forma un micelio que se extiende por cualquier terreno, normalmente piedras o troncos, y absorbe el agua y sales minerales, mientras que la alga vive dentro del micelio y se dedica a hacer la fotosíntesis para producir distintos carbohidratos que nutren al hongo. Crecen menos de 1 milímetro por año. Una manchita de unos 5 centímetros de radio significa que ese líquen estuvo desarrollándose durante unos 50 años. Son los primeros seres vivos capaces de vivir sobre roca pura. Con el tiempo van rompiendo esa roca y de los fragmentos y restos de líquen se crea un pequeño suelo donde hasta pueden crecer plantas. Es el primer paso en la formación de cualquier ecosistema terrestre. En otras palabras, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es en parte gracias a los hongos. Los líquenes soportan insolación y sequía, aunque parezcan muertos, al tener agua recuperan su color y forma, pero no toleran la contaminación atmosférica. La ausencia de líquen es indicador de mala calidad del aire. Como dijo este señor llamado Jaime, que encontré mientras buscaba información para este video, encontrar una buena cantidad de líquenes en nuestros paseos
es una invitación a respirar hondo. Cuando termines de ver este video te invito a salir al patio o a la vereda y chequear si los árboles cercanos tienen líquen o no. Pero volvamos a esto. No todos los hongos tienen seta o fruto, es lo más moderno de su evolución. Sin ir más lejos, el moho que sale en la naranja que tenés en la heladera hace un mes es un conjunto de micelio e hifas que luego van colonizando toda la fruta. Ese hongo no hace seta, es decir, no fructifica, y el polvo que queda en el dedo cuando lo tocas son las esporas, lo que, aunque sea súper erróneo decirlo, equivaldría a la semilla del hongo. Los hongos con seta viven la mayor parte del tiempo en forma de micelio casi invisible. Cuando las condiciones climáticas son adecuadas, el hongo comienza a desarrollar un montón de hifas que crecen pegadas unas a otras y empiezan a salir del suelo. Esa unión de hifas es la formación del cuerpo fructífero, la central de producción de esporas. La seta de sombrilla es lo que solemos ver, lo que popularmente conocemos como hongo, conformado por el pie, el anillo, las láminas y el sombrero. Dentro del sombrero están los esporangios, que son quienes producen las esporas, pero no se ven, son microscópicos. La parte de abajo es hueca, formando laminillas o una capa porosa. Las esporas del hongo atraviesan los huecos de esas láminas y caen al suelo para que el hongo se pueda reproducir y el ciclo vuelva a comenzar. Y las setas pueden ser de formas y tamaños que parecen de ficción o de otro planeta. Por solo nombrar algunos, la estrella de tierra es un hongo que al apretarlo libera sus esporas. Si bien no es tóxico, tiene un sabor muy amargo. Ese mecanismo de liberación de esporas se repite en varias especies. El Gyromitra esculenta parece un cerebro, la Ramaria patagónica un coral y el Mutinus caninus, bueno, le dicen falo de perro y casualmente tiene un olor muy fétido porque atrae moscas que ayudan a la dispersión de sus esporas. La Calvatea gigantea parece un globo y también la llaman polvera gigante, y de esta especie encontré este videazo de un ruso. Es un hongo comestible y claramente recolectaron unos enormes y después los fraccionaron cual Pablito Escobar. No tiene pie y puede llegar a los 65 centímetros. Es de las setas más grandes que hay, superada por el Termitomyces titanicus, el hongo comestible más grande que se conoce, que aparece en los nidos de termitas y tiene un sombrero que puede llegar hasta el metro de diámetro, mientras que el Batarrhea phalloides es de los más altos. El hongo estrella parece algo extraterrestre, al igual que la jaula roja y el diente sangrante. El velo de novia tiene un inducio espectacular y el cigarrillo del diablo crece en las raíces de cedros y robles muertos. La melena de león es uno de, a mi parecer, los hongos más ricos que hay. Es de los que más se usa en cocina junto al shiitake y las gírgolas, que hasta yo mismo cultivé en mi departamento. Hay setas moradas, azules como esta o esta otra que incluso es comestible y hasta algunas que son bioluminiscentes. Algunas parecen gelatina y otros un nido de pájaro con huevos en su interior. Todas formas muy particulares diseñadas por la maravillosa evolución acorde a cómo, según cada entorno, es más eficiente la reproducción de cada hongo en particular. Algunos forman alianzas con insectos como el Leucogaricus gongylophorus, familia de los champiñones, que es cultivado por las hormigas del género Atta. La hormiga siembra el hongo en sus propios excrementos, ya que lleva el micelio en la cavidad bucal. Este hongo es cuidado por las hormigas y se encarga de comer los restos orgánicos que quedan dentro del hormiguero y los convierte en elementos que la hormiga también puede digerir. En otras palabras, las hormigas le aseguran proliferación y dispersión al hongo y este les asegura producción de alimento. Es más, esta relación lleva tanto tiempo de evolución que el hongo perdió la habilidad de dispersarse por sus propios medios. Sus esporas no son viables, depende enteramente de las hormigas. Y aprovecho para recomendarte este otro video que hice en torno a las hormigas. Pero no siempre son tiempos de paz con ellas. El Ophiocordyceps unilateralis las infecta y controla su sistema nervioso central y sus músculos. Crece dentro del huésped vivo hasta que la obliga a bajar a tierra y morder el nervio de una hoja. Luego comienza a fructificar por la cabeza de la hormiga y libera nuevas esporas para infectar a otras que se encuentren cerca y así el ciclo comience nuevamente. El Cordyceps caloceroides hace lo mismo con las tarántulas y el Sinensis con las orugas.
víctimas, y justamente en los hongos de la familia Cordyceps está basado The Last of Us. Pero no se preocupen que a nosotros, los humanos, en vez de infectarnos, nos ayuda, ya que, por ejemplo, el sinensis es consumido en extracto concentrado, en polvo o deshidratado y se conoce como el Viagra del Himalaya, ya que actúa regulando la producción de testosterona y hasta mejora la oxigenación celular, mejorando el rendimiento físico y cognitivo. Las cigarras tienen su propio hongo zombie, el Masospora cicadina. Cuando infecta al insecto le pudre la parte posterior del abdomen sustituyéndola por una masa blanca repleta de esporas. El hongo inyecta a sus víctimas una anfetamina llamada tatimona que insta a la cigarra a parearse, a pesar de también haber perdido sus genitales. Así, infecta a nuevas víctimas. Por otro lado, el Metargicium se usa para controlar plagas de langostas, pero ese es tema para otro video. Como ya vimos, otros sirven como elementos en juegos, como la Amanita muscaria, que si bien no te hace gigante, en dosis pequeñas tiene propiedades psicoactivas, mientras que en cantidades elevadas puede inducir al coma. Su pariente, la Amanita caesaria, es comestible, mientras que su otro pariente, la Amanita phalloides, es el hongo más venenoso y mortal que se conoce. Casi el 95% de las muertes por intoxicación con setas se le atribuyen a este hongo. Si bien no es nativo de Sudamérica, fue introducido a nuestra región junto a los robles, álamos y pinos. Los vómitos y la diarrea empiezan entre 6 y 12 horas después de haberlo consumido, algunas veces acompañado de un peligroso descenso del nivel de azúcar en sangre. Los síntomas remiten en unos pocos días, pero para ese entonces la persona desarrolla insuficiencia hepática y a veces renal. En torno a la mitad de las personas que sufren esta intoxicación mueren en unos 5 u 8 días. El diagnóstico tardío hace que el trasplante de hígado sea la única solución. Hay otros hongos que también pueden producir daños graves por consumirlos erróneamente. El Boletus edulis tiene muchísimo valor gastronómico, mientras que el Boletus satanás produce gastroenteritis. Lo mismo pasa con la Lepista nebularis, que es comestible, pero una muy similar, la Antoloma lividum, también es muy tóxica. Por eso es importante nunca comer hongos que encontremos en la naturaleza sin corroborar con un especialista que sea comestible. Sin ir más lejos, hasta los champiñones son muy similares a la Amanita phalloides. Saliendo de los hongos tóxicos, hay algunos que son gigantes, como la Armillaria. En 1998, científicos de Estados Unidos descubrieron que los hongos de ese género, que crecían en los bosques de las montañas azules de Oregon, eran en realidad un solo organismo clónico que se extendía en red ocupando más de 900 hectáreas. Pasó al registro como el ser vivo más grande del planeta y tiene entre 2.400 y 8.000 años de edad. Hay otros que son súper prolíficos, como la cola de pavo, que se puede encontrar en casi cualquier bosque del mundo y del cual algunos estudios aseguran que tiene propiedades medicinales que hasta podrían ser efectivas contra algunos tipos de cáncer. Y otros son muy difíciles de encontrar, como el Geastrum britannicum, del cual recién se obtuvieron datos en 2015. En total conocemos unas 150.000 especies de hongos, pero existen tantas que se estima que conocemos solamente, y atención a esta cifra, menos del 10% del total de las existentes. Solamente en 2020 se descubrieron 2.905 especies nuevas. Y pensamos que los hongos están solo en la Tierra, pero están en todos los hábitats. Hagamos un poco de historia. Los primeros hongos vivían en el agua y eran organismos unicelulares que se aprovechaban y vivían del material en descomposición y de materia muerta. Colonizaron la Tierra hace unos 460 millones de años, casi al mismo tiempo que las plantas. Lo lograron aliándose con las algas, como mencioné al principio del video, y eso fue clave para la evolución biológica, ya que para ese entonces había mucha vida en los océanos, pero en la Tierra solo plantas simples y algunos musgos. 440 millones de años atrás, a principios del periodo silúrico, un hongo descomponedor muy pequeño llamado Tortotobus protuberans comenzó a crecer en líneas costeras y ríos, descomponiendo casi cualquier cosa usando sus enzimas digestivas, incluida, como dijimos, la roca sólida. Mucho tiempo después, y con ayuda de la erosión, muchos hongos fueron debilitando ese suelo rocoso y comenzaron a generar tierra fértil donde las plantas podían crecer. Unos 420 millones de años atrás aparecieron unos hongos
hongos gigantes sobre la Tierra, los prototáxites. Medían unos 8 metros de alto y existieron durante unos 50 millones de años. Fósiles de estos hongos gigantes fueron descubiertos en 1843 durante una búsqueda de carbón. 250 millones de años atrás, los registros fósiles de hongos son totalmente abundantes, por lo que se cree que quizás en ese momento de la historia los hongos fueron la forma de vida dominante sobre la Tierra. Aproximadamente 160 millones de años atrás ya había muchísimos animales, dinosaurios y plantas. Mientras tanto, los hongos seguían bajo la tierra. Con la aparición de los árboles emergieron cientos de especies distintas de hongos, y ahí surgió esa relación de intercambio de favores entre las plantas y el reino fungi. De repente, hace unos 65 millones de años, el famoso meteorito que extinguió el 70% de las especies, dejando al planeta Tierra repleto de materia orgánica muerta, un festín para los hongos que usaron ese desastre a su favor. Pasa el tiempo, se va la nube de cenizas, la evolución continúa y aparecemos los seres humanos dando vueltas por ahí y comenzamos a usar los hongos como medicina y como comida. Registro de esto es la momia Otzi, un señor que murió más o menos en el 3255 a.C., unos 5000 años atrás, y fue encontrado en los Alpes, donde su cuerpo se conservó en excelente estado por la nieve y el frío. Entre sus pertenencias, además de un hacha, un cuchillo, un arco y flechas, le encontraron 2 honguitos decorados guardados. Es el primer registro de hongos como medicina, pero también dicen que podría ser un talismán de la suerte. Específicamente tenía Fomes fomentarius, quizás para prender fuego, y Fomitopsis betulina, que tiene características antibacterianas, pero también pudo ser utilizado para afilar su cuchillo. Datos de color interesantes sobre Otzi. Es la momia humana natural más antigua de Europa. Medía alrededor de 1,60 m, tenía unos 46 años y pesaba 50 kilogramos. Tenía artritis en sus articulaciones, parásitos intestinales y se cree que fue asesinado, ya que tenía una flecha clavada en el pulmón izquierdo. Además, se encontraron restos de sangre de al menos 4 personas más en sus pertenencias. Retomando con la cronología, en la antigua Grecia, por ejemplo, se creía que los hongos eran regalos de los dioses y se utilizaban en la medicina y en ceremonias religiosas. Los romanos incluso hasta las cultivaban en jardines privados para su consumo. Hace más de 2000 años que forman parte de la cocina china y en la Edad Media eran consumidos por reyes y por la nobleza como un manjar. En el Renacimiento, los naturalistas comenzaron a estudiar la biología y las propiedades de los hongos y a finales de 1700, Christian Hendrik Persson y Elias Magnus Fries los clasificaron. En 1928, esporas de un hongo entraron por una ventana y cayeron en placas Petri que un tal Fleming tenía en un escritorio, y eso dio inicio a la penicilina, lo que nos dio los maravillosos antibióticos. Desde ahí, la población se triplicó porque básicamente las bacterias dejaron de matarnos en masa. Recién en 1969 se les dio su propio reino, al descubrirse que tenían una estructura distinta a la de las plantas. Y desde hace 30 años que el cola de pavo, el reishi, el shiitake y el maitake están aprobados para acompañar tratamientos de cáncer por fortalecer el sistema inmune y tener propiedades antitumorales. Actualmente, unas 10 de las medicinas más valiosas son derivadas de algún hongo. 23 primates, entre los que estamos nosotros, incluimos al hongo en nuestra dieta, pero no solo lo utilizamos para eso. Hay empresas que hacen empaques biodegradables con micelio, materiales de construcción, tinturas de los más diversos colores y la fermentación de algunos se usa hasta para hacer legos. Hay cuero hecho de micelio, cascos de ciclismo de hongos, paneles acústicos y de aislamiento. En Mar del Plata, Argentina, están investigando ladrillos hechos con hongos y han hecho hasta banquitos. Y hay otras personas, como quien les habla, que se junta con 2 amigos más y deciden poner una hamburguesería de hongos en Buenos Aires, donde te podés comer unas exquisitas gírgolas doradas o una melena de león rebozada, entre otros. Se llama Chispa y queda en Gorriti 5061, en Palermo. Los esperamos a todos. También hay arte con hongos y recientemente se descubrieron algunos que descomponen poliuretano, colillas de cigarrillo y hasta material radioactivo. Ejemplo de esto último es el Cladosporium, un hongo capaz de realizar radiosíntesis al alimentarse de la radiación. Se hicieron estudios con él en Chernobyl, en las paredes del reactor, y se encuentra viviendo sin problema.
Y otras especies tienen efectos muy llamativos en el cerebro. Los del género Psilocibe contienen psilocibina. Naturalmente, según entendí, la producen como estrategia de defensa, ya que al parecer puede disminuir el apetito de las hormigas para que no se coman al hongo. Pero en los humanos, la psilocibina produce efectos alucinógenos. Se usan con este fin desde hace miles de años. En la cultura maya, azteca, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia y en la cultura vikinga hay rastros documentados de uso de hongos. Se estima alucinógenos. Incluso hay una teoría que propone que evolucionamos tanto a raíz de que nuestros antepasados iban comiendo hongos alucinógenos, pero con intención de alimentarse. Sin embargo, no es correcto asegurar que eso fue del todo de esa manera. De la psilocibina ya hablé en el video de drogas psicodélicas, pero hagamos un pequeño repaso. Esta sustancia cambia nuestra percepción visual, aumentan los contrastes de los colores, las superficies pueden ondular o respirar y los sonidos parecen tener más profundidad. Hay quienes pueden tener sinestesia, es decir, mezclar los sentidos. Pero también genera conexiones neuronales, las aumenta y modifica, conecta áreas que normalmente no se conectan, por lo que podemos pensar fuera de lo normal y ver otros puntos de vista sobre nuestra propia realidad. Además, la psilocibina reduce la actividad de la red neuronal por defecto, la red que interactúa y constituye la base neurológica de nuestro ser individuo. Que eso se reduzca provoca, entre otras cosas, una fuerte disposición a la paz interior y sentimientos de unidad con el entorno y la realidad. Una alta dosis de psilocibina puede generar lo que se conoce como la disolución del ego, un sentimiento de trascendencia y unidad total con la realidad que normalmente suele tener efectos beneficiosos, profundos y duraderos en la psiquis humana. Por supuesto que se pueden tener también los denominados malos viajes, donde la experiencia es negativa y produce miedo. Por eso es importante saber cuánto se consume y estar en un estado de ánimo adecuado y en un contexto conocido, tranquilizador y, si se puede, acompañado de alguien que nos pueda ayudar. En un pequeño porcentaje de la población, en individuos ya predispuestos, los alucinógenos podrían sacar a la luz síntomas de enfermedad mental. La psilocibina es la sustancia menos dañina que se usa con fines recreativos. Además, es imposible desarrollar una dependencia física a los hongos alucinógenos, ya que desarrollamos una tolerancia casi de inmediato. Pero esto es lo más importante. Parece ser prometedora en el tratamiento de las adicciones relacionadas al alcohol y al tabaco. Estudios recientes encontraron una efectividad del 60% para ayudar a las personas a dejar de fumar, más alto que cualquier otro medicamento. Además, en los últimos años se realizaron estudios que demostraron que también sirve para la depresión, generando iguales o mejores beneficios que varios medicamentos ya conocidos. Según un estudio reciente de la Asociación Médica Estadounidense, una sola dosis de psilocibina sirvió para reducir significativamente los síntomas de depresión mayor y mejorar la calidad de vida de los individuos. La investigación detalla que la psilocibina administrada con apoyo psicológico se asoció con un efecto antidepresivo rápido y sostenido, medido como cambio en las puntuaciones de los síntomas depresivos en comparación con el placebo activo. A diferencia de lo que se suele ver con los antidepresivos estándar, la terapia psicodélica con psilocibina no provocó efectos adversos graves y tampoco apatía ni embotamiento emocional. Ahora bien, al ser estudios aún muy costosos por los permisos que se tienen que conseguir y como muchos no se animan a tener una experiencia psicodélica tan fuerte, comenzó a popularizarse entre la población la microdosis. Es la práctica de tomar una dosis muy pequeña de psilocibina, lo suficientemente pequeña como para no provocar ningún cambio perceptivo ni alucinación y poder seguir con nuestro día a día como si nada. En teoría, a pesar de que no se sienta nada, según miles y miles de historias anecdóticas a lo largo de décadas, la microdosis de psilocibina a largo plazo mejora la creatividad, ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad, mejora la concentración, la conciencia relacional y acelera los reflejos. Y hablo de historias anecdóticas porque a raíz de la prohibición que rige sobre esta sustancia, ya explicada a la perfección en el otro video, los estudios científicos sobre el tema recién ahora están tomando velocidad. Lo importante es que cada vez hay más estudios clínicos esperanzadores al respecto, y no solo con la psilocibina, sino que también con MDMA y LSD.
En Oregon, Estados Unidos, se sometió a votación popular y el pueblo dijo que sí a la legalización de los centros de curación con psilocibina, mientras que en Denver retiraron las sanciones penales a quien use o tenga esta sustancia. Fuera de los Estados Unidos, muchos países aprobaron leyes que facilitan la investigación y el tratamiento con psilocibina. El Reino Unido, por ejemplo, otorgó licencias a diversas empresas para realizar ensayos con estas drogas y Canadá modificó su reglamento para permitir que los médicos puedan tratar a ciertos pacientes con ella. Australia autorizó en julio de 2023 el uso de esta sustancia para el tratamiento de la depresión y el estrés postraumático, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Por otro lado, en Holanda, los hongos están prohibidos, pero existe un vacío legal con respecto a las trufas que contienen psilocibina. En nuestro país, Argentina, el uso de esta sustancia es ilegal. Su cultivo, venta y distribución no están autorizados, pero muchos la consideran como una opción al tratamiento tradicional para la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el déficit de atención y las adicciones. Por eso, existe un uso muy marcado en la sociedad. Hay redes de cultivadores, talleres para compartir experiencias, guías de tratamiento, acompañantes terapéuticos y retiros para aprender sobre la psilocibina. Los avances son enormes y hay mucho potencial, pero es necesario alivianar las restricciones para poder estudiar los efectos de la psilocibina como corresponde. Los usamos como medicina, como sustancia de recreación, hacemos tinturas, objetos, los comemos, los tomamos, estamos intentando que se coman nuestros desperdicios e incluso son quienes colaboran a que nuestros cadáveres enterrados vuelvan a nutrir las tierras. Los hongos son un reino increíble que recién empezamos a descubrir y que puede traernos muchos beneficios a futuro. Hasta luego. Y no te olvides de chequear el líquen de los árboles y de venir a Chispa, por supuesto. Hasta luego. En otro momento seguiremos tratando de descifrar los secretos que nos ofrece el maravilloso libro de la naturaleza.